Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por lo que nos das. Gracias por la familia. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Envía tu Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría de leer y entender y profundizar el catecismo católico, producto como doctrina de nuestra Madre la Iglesia, extraída por la santa palabra de Dios. Bendícenos y protégenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos el artículo 4, que es el canon de las Sagradas Escrituras, numeral 120. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia que escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se cuenta Jeremías y Lamentaciones como uno solo, y 27 para el Nuevo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los Reyes, los 2 libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los 2 libros de Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías para el Antiguo Testamento. Mientras estaba leyendo estos nombres, estaba recordando algo. ¿Por qué nosotros los católicos decimos que es Yahvé y no es Jehová? Por eso leía, porque en los nombres de los profetas, muchos terminan, no casi todos, pero muchos terminan en Ías, que viene de Yahvé, que significaba que eran de Dios los profetas. Por eso vemos a Nehemías, vemos a Tobías, vemos a ver a qué otros salen por aquí. A Isaías, Jeremías, Abdías, Sofonías, Zacarías y Malaquías. ¿Por qué terminaban con Ías? Porque estos nombres significaban de Dios. Si fuera Jehová, entonces sería como según los testigos de Jehová o los protestantes, entonces sería Zacajé y Malajé, Isajé, Jeremijé. No es Jeremijé por Jehová, sino es Isaías por Yahvé. El otro que termina en él también significa de Dios, por eso está Daniel, Joel, Samuel. Todos los él también significan de Dios. Entonces, solo un punto sobre la Biblia y sobre el nombre de Yahvé que recordaba mientras leía los nombres. Ahora leamos la lista del Nuevo Testamento. Los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo a los romanos, la primera y segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y la segunda de tesalonicenses, la primera y segunda de Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta de Santiago que tanto detestan los protestantes. Bueno, al menos Martín Lutero, no sé los protestantes de hoy, pero no creo que la quieran mucho. La primera y la segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. Numeral 121, Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una parte de las Sagradas Escrituras de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente.
porque la antigua alianza no ha sido revocada. Numeral 122. En efecto, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo Redentor universal, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no se revelaba en plenitud. Los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divinidad pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración, especialmente los salmos, y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación. Numeral 123. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, sobre pretexto de que el Nuevo lo habría, me imagino que aquí está mal escrito, dice eso, con el pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco, marcionismo. O sea que la Iglesia condena que el Antiguo Testamento ya no sirve para nada. El Nuevo Testamento, numeral 124. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree. O sea, no es como dicen el mundo de hoy, oh, todos se van a salvar, todos, porque Dios es amor. Del que cree. Se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Numeral 125. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras por ser el testimonio principal de la vida y la doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Numeral 126. En la formación de los evangelios se puede distinguir tres etapas. La primera, la vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirman sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Siempre lo he dicho, la iglesia es cristocéntrica. El centro de todo es Jesucristo, nada ni nadie más. Número 2. La tradición oral. Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu Santo, algo que rechazan rotundamente nuestros hermanos protestantes. ¿Por qué? Porque no les conviene. No les conviene porque entonces con eso comprobarían que ellos no son la iglesia de Cristo, porque como no llegan hasta los apóstoles, entonces ¿cómo van a tener una tradición apostólica? ¿Cómo van a tener una tradición oral si es que ellos no llegan a esa conexión? Por eso es que la rechazan tanto. O al menos es una de las razones. Punto número 3. Los evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la situación de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesucristo. Donde dice la situación de las iglesias, algún protestante va a decir, ya ven que no es una sola iglesia, como dice el protestante, digo el católico, digo calmado, despacio. Entendamos bien, para todo aquel protestante que incluso donde dice las iglesias de Páramo, la iglesia de esto, la iglesia de otro, yo quiero aclarar algo. Cuando dice que las iglesias de Asia y otros términos de varias iglesias, sí es verdad, pero ¿acaso esas iglesias creían distinto o todas tenían una sola fe? Así que ese argumento no le sirve al protestante, al contrario, ni le conviene. Numeral 100. Ya me enredé. El evangelio. El numeral 127, perdón. El evangelio cuadriforme ocupa en la iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración
de que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario para mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Es verdad, ahora que estuvimos leyendo las Sagradas Escrituras, es una bendición de Dios y entiendes y comprendes tanto. Y esto lo decía Santa Teresa del Niño Jesús, esto que estaba leyendo ahorita. En él se encuentran escondidos todos los misterios de Dios. No ocupamos ningún otro libro de autosuperación y todos estos libros que tú lo puedes todo, lo que te propongas, Mentiras. Solo con Cristo podemos hacerlo todo. La unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, numeral 128. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Numeral 129. No estoy explicando porque no hay mucho que explicar, lo está explicando demasiado bien, no creo que hay nada que tenga que elaborar aquí. Numeral 129. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de la revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Novum invetere latet et in novo vetus patet. Numeral 130. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando Dios sea todo en todo. 1 Corintios 15, 28. Así la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Capítulo 5. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, o sea, la palabra de Dios. Numeral 131. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a las Sagradas Escrituras. Los fieles deberíamos de tener las Escrituras muy cerca de nosotros. De hecho, ahora que terminamos los videos, yo los estaba viendo, pero como un punto analítico. Ahora los voy a ver como para continuar mi lectura bíblica. Me va a tocar repetir, o más bien ver todos los libros una vez más. Numeral 132. La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y, en puesto privilegiado, la homilía, recibe la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Numeral 133. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a los fieles la lectura asidua de las divinas Escrituras para que adquiera la ciencia suprema de Jesucristo. Filipenses 3:8. Pues desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Ahora voy a leer los resúmenes. Numeral 134. Toda la Escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la Escritura divina habla de Cristo y toda la Escritura divina se cumple en Cristo.
Numeral 135. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y porque están inspiradas, son realmente palabra de Dios. Numeral 136. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos, da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad santificada. Numeral 137. La interpretación de las Sagradas Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados y para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. Numeral 138. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Numeral 139. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. Numeral 140. La unidad de los 2 testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los 2 se esclarecen mutuamente. Los 2 son verdadera palabra de Dios. Y por último, numeral 141. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Salmo 119, versículo 105. Pues bien, mis hermanos, con esto terminamos. Un fuerte abrazo. La palabra, Dios me los bendiga. Recordemos la palabra de Dios, tenerla presente. Y bueno, espero les esté gustando este programa. Este programa ya es comida sólida, no es así nomás palmaditas. Bendiciones.